Cuauhnáhuac, en náhuatl, significa junto a los árboles. Fue denominado así por los tlahuicas, última civilización que prevaleció en la zona. Era un lugar de clima agradable y abundante agua que corría por entre los ríos y barrancas que con el paso del tiempo fueron definiendo la traza urbana de la época colonial. Cuernavaca, la ciudad famosa por sus albercas, famosa por su riqueza natural, por sus barrancas, tiene una historia propia. Tiene una historia que incluso su traza urbana todavía se mantiene desde el siglo XIX. Sus edificios, más allá del Jardín Borda, más allá de la Catedral de Cuernavaca, más allá del Palacio de Cortés, que es el inmueble icónico y representativo de la ciudad, del estado y del país, por la historia que trae en sí mismo. En ese sentido, Cuernavaca y sus barrios tradicionales que se fueron creciendo y conformando conforme fue pasando la edad de su desarrollo urbano, hoy es necesario revalorarla. Hoy es necesario hablar de ella desde una perspectiva de identidad cultural. Tiene identidad cultural que se la dan sus casonas, sus edificios, tiene arquitectura del siglo XVI, del XIX, del XX, con lo que le llaman los arquitectos Art Nouveau, Art Deco, y trazas que vemos hoy por situaciones de necesidad económica en el comercio ambulante, pero que es necesario revalorarla y que la gente pueda verse de otra manera, pueda valorar y revalorar que su ciudad tiene mucho más que ofrecer y que el turismo es una alternativa real en un concepto de identidad cultural. Tenemos un clima maravilloso, en las tardes baja el aire de las montañas y refresca la ciudad, y eso da una característica muy peculiar a Cuernavaca, ¿no? Las barrancas que tenemos con exuberante vegetación también es un atractivo que ha sido alabado por muchas personas que vienen a visitarnos, ¿no? Las cascadas que se formaban en las barrancas, por ejemplo, el Salto de San Antón, eso es un atractivo para nuestra ciudad de la eterna primavera. Además de que la ciudad de Cuernavaca se desarrolla en este sentido, de norte a sur, por las dos barrancas flanqueadas que cuenta la ciudad, y que de alguna forma también juega un factor muy importante en el clima, el microclima que se desarrolla en esta parte central. La barranca de Amanalco en el costado oriente y la barranca del Chiflón de los Caldos en el costado poniente de la misma ciudad. Recordemos que históricamente la ciudad pues tiene sus antecedentes prehispánicos, ¿no? Un asentamiento muy importante, ¿no? Antes de la llegada de Hernán Cortés, y después de esa conquista, bueno, pues la ciudad va transformándose. Hernán Cortés, después de que es derrotado en la Noche Triste, pasa por Apan, llega a Tlaxcala y ahí reestructura su ejército, a sus aliados, y da unas ordenanzas, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a tratar de atacar a los pueblos que se encuentran alrededor de Teotihuacán. En abril de 1520 entra por Tlayacapan, baja a Huastepec y el 20 de abril acampa en Acapancingo y al día siguiente trata de atacar la ciudad de Cuauhnáhuac. Cuauhnáhuac estaba fortificado de alguna manera por las barrancas, no podían pasar. Trataron de derribar un gran árbol, algunos llegaron a pasar por ese árbol, entre ellos Bernal Díaz del Castillo. Y después le dicen a Hernán Cortés que existe un paso para entrar a Cuernavaca hacia el norte, brinca la barranca con su caballo y entra a Cuauhnáhuac. Dice Bernal Díaz del Castillo que cuando entraron los pobladores huyeron por las cavas. Hernán Cortés conquista Tenochtitlán y posteriormente se establece aquí en Cuernavaca, crea el Palacio de Cortés y es la cabecera de su villa, que a partir de ahí se empieza a modificar lo que es Cuauhnáhuac y se crea la ciudad de Cuernavaca. Hernán Cortés, pues, desde luego traía la encomienda de la conquista y además de alguna forma el desarrollo de la caña de cultivo. Cuando llega aquí a Cuauhnáhuac, pues se pone la primera hacienda en la parte norte de la ciudad de Cuernavaca, más o menos de aquí del centro, a unos 6-7 kilómetros de distancia, donde pone la primera hacienda, ¿no? Hacienda de caña, y se genera la primera capilla de San José,
que se desarrolla en Tlaltenango. Es la primera edificación que se desarrolla aquí en Latinoamérica. Es una capilla muy pequeña y que históricamente tiene anexa ya una nueva capilla del siglo XVIII. Así, este lugar se convirtió en el centro administrativo del Marquesado de Oaxaca el 6 de julio de 1529, cuando Carlos V le confirió a Hernán Cortés los títulos de marqués y capitán general de la Nueva España, donde se ubicó la residencia de los primeros marqueses. Durante este periodo se edificaron importantes construcciones, tanto religiosas como civiles. Un claro ejemplo de ello es la catedral, erigida en 1525, dedicada a la Asunción de la Virgen María por los frailes franciscanos, quienes se encargaron de expandir a la fe católica en la región, el idioma y oficios que fueron enseñados a los pobladores de la época. El Palacio de Cortés, construcción civil de alrededor de 1531, se levantó, según las crónicas, sobre las ruinas del destruido Tlatlocayacalli, donde se acostumbraba a recibir los tributos del cacique Tlahuica, lugar que se hizo con el propósito de ser residencia de Hernán Cortés y su familia. El Palacio de Cortés, como antropóloga, le digo que es donde está el nacimiento de esta ciudad moderna, donde ya tenemos una construcción que, si bien es cierto es colonial, pero nos da estructura, nos da una presencia a nivel mundial, la Cuernavaca, ¿no? Cuernavaca pasa a ser reconocida y conocida en Europa en su momento, en el siglo XVI, y a partir de entonces pues hemos estado en el mapa mundial, ¿no? Junto con Tlatelolco es un espacio donde tenemos los tres tiempos históricos. Tenemos el pasado indígena a través de los basamentos que están allí, que todavía subsisten, y tenemos la parte colonial y tenemos la parte moderna, y a pie de calle. Entonces eso nos hace muy especiales y hace el centro de la ciudad muy, muy especial. También la Plaza de Armas, que si bien es cierto ha sufrido durante el tiempo modificaciones una sobre otra, que a veces tenía árboles, que a veces tenía un tipo de bancas, que luego se hicieron otro tipo de bancas, pero sigue siendo un lugar reconocido por la ciudad, visitado por la ciudadanía. Si uno llega allí los domingos, pues está toda la gente conviviendo con sus hijos, con los boleros, con los globeros, con la gente que vende alimentos. Entonces es parte de nuestra esencia. El territorio que conformaba Cuauhnáhuac se fue modificando de acuerdo a las necesidades políticas y económicas. Fue así como las denominaciones y variaciones del nombre fueron cambiando. En el año de 1746, el territorio ya se encontraba conformado por las alcaldías mayores de Cuernavaca y Cuautla-Amilpas. Por su parte, Cuernavaca, ya como alcaldía mayor, contaba con 4 partidos olinderos: Jojutla, Yautepec, Jonacatepec y Yecapixtla. Históricamente era el camino real que comunicaba de la Ciudad de México con la ciudad de Taxco, pasando por la ciudad de Cuernavaca, y el fin del trayecto era Acapulco, el puerto de Acapulco, para ir a otros países. Fíjate que fue un paso muy importante hacia Acapulco. Recuerda que existía la nao de Acapulco. Hacia allá salió la conquista de los mares del sur, ¿sí? Y la conquista hacia Filipinas. Y posteriormente hubo un gran comercio entre Filipinas y España. Entonces, la ruta de especies, de comercio, pasaba por Acapulco, pasaba por Cuernavaca y llegaba a la Ciudad de México para después pasar por Veracruz y salir hacia España. Entonces fue una ruta comercial muy importante y Cuernavaca forma parte de esa ruta. Por eso es que fue tan importante Cuernavaca. Cuando Juan Álvarez se levanta con el plan de Ayutla en contra de Santa Anna para tratar de derrocarlo, Cuernavaca fue muy importante porque una vez que Santa Anna sale hacia el exilio, Juan Álvarez solicita a todos los aliados, a todos los republicanos, que vinieran a Cuernavaca
el 4 de octubre de 1855 para nombrar al nuevo presidente. Entonces aquí vino Benito Juárez, vino Comonfort, Guillermo Prieto y nombraron al nuevo presidente de la República, que fue el mismo Juan Álvarez. Durante unos días Cuernavaca fue capital de la República. Aquí vinieron los embajadores a presentar sus cartas credenciales y aquí se establecieron las bases para crear el nuevo constituyente de 1857 y se derogaron muchas leyes que había establecido Antonio López de Santana. Después de la edificación de estas construcciones muy importantes para la ciudad, el Palacio de Cortés y el conjunto catedral de Cuernavaca, bueno, se da un tercer edificio que es el Jardín Borda, ¿no? Con el establecimiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo, se convierte el Jardín Borda en Palacio Real. Dicho jardín había sido construido en el siglo XVII por Manuel de la Borda, para que su padre, don José de la Borda, un importante minero de Taxco, pudiera descansar durante los fines de semana. Posteriormente, este hermoso lugar se convirtió en un jardín botánico donde se realizaban los eventos más importantes de la ciudad. Durante el Segundo Imperio, Maximiliano pasaba mucho frío en el castillo de Chapultepec y pues, lo invitaron a venir a conocer Cuernavaca. Se enamoró, vino en diciembre de 1865 y se enamoró de la ciudad y pidió que este lugar, el Jardín Borda, lo rentaran para venir a veranear, a descansar. Era una casa de descanso de Maximiliano. Y prácticamente fue en 1866 el año en que estuvo viniendo periódicamente aquí a este lugar, Maximiliano, y bueno, fue muy importante ese hecho, ¿no? Y también compró una casa en Acapancingo para construir un pequeño chalet para venir a descansar. Es la casa de Lolindo, de Maximiliano en Acapancingo, un lugar que hay que visitar, que hay que conocer. Tenemos referencia de que estando colindando con el Jardín Borda, en la calle de aquí del Callejón Borda, que queda en el costado norte del edificio, bajaban las carretas con la plata que venía de Taxco y probablemente las caballerizas estaban sobre nuestra propiedad, sobre lo que ahora es la propiedad del museo. En un momento dado también pudo haber sido mesón. Todo esto son supuestos porque no hay una documentación, pero probablemente aquí era donde estaba el mesón, donde llegaba toda esa gente que venía desde Guerrero con la plata. Después de que don Porfirio Díaz hace llegar el ferrocarril, que en aquel entonces la estación ferrocarril estaba aislada, fuera de la ciudad, pero hoy en día pues, ya está conurbada. Junto a él está la zona arqueológica de Teopanzolco, todavía es de las pocas ciudades que tiene dentro del corazón de una ciudad un vestigio con un antecedente prehispánico, ¿no? Y que es muy visitada. Cuernavaca durante la Revolución fue una ciudad que sufrió mucho. En 1914 la ciudad fue sitiada por los zapatistas. No venía el abastecimiento de alimentos. Cortaron el abastecimiento de agua y entonces mucha gente se enfermó, mucha gente murió, trataban de salir los federales, era el último reducto de las tropas huertistas en Morelos y trataban de salir para abrir pasos para que entraran alimentos, no pudieron, estuvo casi 72 días sitiada la ciudad y mucha gente murió. Llegó un momento en que rompieron el sitio, la gente salió con las tropas federales hacia el sur, pero los zapatistas fueron masacrando a la gente en el camino, subieron caminando hacia el Estado de México y pocos fueron los que llegaron. En la época ya de la Revolución, pues la ciudad aquí se ve también con esos antecedentes históricos de nuestro general Emiliano Zapata,
Este edificio que tenemos hoy en día es uno de los edificios que en 1911 llega con su cabalgata después de una fuerte pelea en Cuautla con más de 5,000 hombres, y aquí establece un cuartel momentáneo, ¿no? Después, en 1917, los carrancistas dieron la orden de evacuar la ciudad y la gente tuvo que tapiar, la poca gente que quedaba, tuvieron que tapiar las puertas, las ventanas, y los llevaron a la estación de ferrocarril y de ahí a la Ciudad de México. Entonces Cuernavaca se quedó abandonado, prácticamente 2 años estuvo abandonada la ciudad, hasta en diciembre de 1918, que vino un grupo de soldados que entró a Cuernavaca a ver cómo se encontraba, al mando de Alfonso Navarro Quintero. Entraron y ya vieron que la ciudad pues, estaba completamente abandonada. Subieron a la torre del campanario catedral y lanzaron un cohete indicando que estaba libre, que no había problema en la ciudad. Entonces, a partir de ahí, Cuernavaca se empezó a repoblar con mucha gente que vino de Guerrero, que vinieron de otras partes, ¿sí? Y la gente que salió de Cuernavaca, pocos regresaron. Muchos se quedaron a vivir en Puebla, en Toluca y en la misma Ciudad de México. Y posteriormente, bueno, en los años 30, 40, la población empieza a bajar nuevamente de esas localidades, esos pueblos que rodean prácticamente la ciudad de Cuernavaca, y empieza a generarse un cambio, ¿no? En la misma ciudad, una transformación, una modernidad. Teníamos un abastecimiento de agua a través de apantles, a través de fuentes de abastecimiento, donde iba la gente y tomaba el agua. Después de la revolución, este abastecimiento, estos apantles quedaron destruidos. A partir de 1930, el gobernador Vicente Estrada Cajigal entuba el agua, y a partir de ahí empiezan a venir gente de fines de semana, ¿sí? Compraron terrenos, empiezan a crearse nuevas colonias, empiezan a existir viveros que traen nuevas plantas, y empieza a crecer la vegetación realmente a partir de ese momento. La traza urbana que se desarrolla, como lo mencionaba, de norte a sur, y la calle principal, que es la que atraviesa la ciudad de Cuernavaca, la calle de Matamoros, hoy la conocemos así, ¿sí? Es una de las ejes principales de la ciudad, y que ella va a generar el desarrollo de la traza urbana, que si bien, como lo citaba, por las barrancas flanqueadas aquí en la ciudad y la topografía, pues no es una plaza reticular, sino indefinida, sus calles, sus callejones, y esto, pues así se desarrolla la ciudad, sus propias edificaciones, lo cual genera una arquitectura también muy vistosa, porque las diferentes plataformas que tiene la ciudad, la topografía, pues va a generar diferentes perspectivas de las ciudades de partes altas o partes bajas. Estar en el centro de Cuernavaca es poner en cámara lenta el tiempo, gracias a su admirable arquitectura, que aún se conserva, ya que mediante sus inmuebles históricos se pueden apreciar las diferentes etapas constructivas que se han realizado a lo largo de los siglos, y que son testimonio tangible de los acontecimientos que en este lugar se han vivido. Cuernavaca es y ha sido uno de los lugares que más han inspirado a pintores, filósofos y poetas del mundo. Podemos mencionar a Malcolm Lowry, que escribió Bajo el Volcán, a artistas como Siqueiros, como Tamayo, como Diego Rivera, Frida Kahlo. Hemos tenido políticos de alrededor del mundo como el Shah de Irán, estuvo también aquí viviendo. También hemos tenido todos los artistas que en su momento fueron famosos, como La Doña, como todos los artistas de México, todos casi han tenido casa aquí en Cuernavaca. ¿Por qué? Por su clima, por su tranquilidad, la cercanía con la Ciudad de México, permitió que esta gente se viniera aquí como un lugar de descanso, ¿no? Tenemos la primera señal fehaciente de habitación de este espacio, es de una señora que se llamó doña Soledad Alvarado. Compra la propiedad y después se la renta al cura de la ciudad, y aquí se pone el curato.
Posteriormente ocupan este espacio como centro literario. Luego llega el gobernador Leiva, y el gobernador Leiva toma la propiedad para el uso de una preparatoria. Entonces aquí se daban oficios, se daban artes, se daban una serie de clases. Pero como en ese momento la tendencia de Porfirio Díaz era de que Cuernavaca y en general Morelos tenía una vocación agrícola, desaparecieron todas esas clases que se daban y nada más permaneció veterinaria y agricultura. Se salieron de aquí y se fueron a Capatzingo. Después vienen otros gobernadores que la siguen ocupando por espacios de tiempo, como casa y como oficinas, y hasta que llega Roque González, también gobernador, y saca de aquí las oficinas, tanto del ayuntamiento como las oficinas estatales, y las lleva a Palacio de Cortés. En ese momento se vuelve un espacio nada más ocupado por él y su familia. Y para 1964 se hace el Cabildo, se hace aquí lo que es ahora el Salón Presidentes. Se pone el cuadro de Roberto Cueva del Río. Con él se establece que es el espacio para las pinturas de los presidentes que han sido presidentes municipales aquí en Cuernavaca. Ya para el 2009 se hace una modificación legal por parte del gobernador Adame, y se hace de este sitio la sede del Instituto de Cultura y la sede del Museo de la Ciudad. Es un lugar, un espacio dedicado al arte, un espacio dedicado a la cultura, básicamente. Es importante crear conciencia para la protección y conservación de esta ciudad. Nos tenemos que unir para llevar a cabo acciones que sean en beneficio de la población, acciones que lleven a que, por ejemplo, este espacio en un momento dado se convierta en un lugar que sea representativo para la ciudad de Cuernavaca. Los elementos y espacios que conforman la traza urbana de esta urbe son sus calles, plazas e interconexiones, es decir, su centro histórico. Son los testigos y rostros de nuestra historia y devenir. Va a ser muy importante hacer esa declaratoria de zona de monumentos históricos. Actualmente las casas se están fraccionando, se están construyendo edificios, y esos jardines maravillosos que llegamos a tener a mediados del siglo XX, pues se están perdiendo. Venimos trabajando desde hace varios años con diferentes administraciones municipales, con diferentes administraciones estatales, en un proyecto para buscar que llegue a tener un reconocimiento del gobierno federal a través de una zona de monumentos. ¿Es posible? Claro que es posible. El instituto ha trabajado durante varias administraciones con la Universidad Autónoma de Morelos a través de su Facultad de Arquitectura, de sus profesores y estudiantes, y queremos decirles hoy que el gran reto es reorganizar la ciudad, reorientarla, que el gran reto es buscar que el desarrollo urbano sea ad hoc, que sea posible caminar la ciudad con todo y las necesidades que hay del comercio ambulante, del comercio fijo, y con toda una imagen urbana que es necesaria reorientarla. Los anuncios no necesariamente ayudan a vender más. Eso lo digo como antropólogo y como responsable de una institución de cultura, una institución de investigación, que es el gran reto que tenemos las autoridades, pero también la ciudadanía, el comercio fijo, los ciudadanos que viven más allá del centro de la ciudad y que viven en los barrios tradicionales. Los invitamos a todos a que ubiquemos estos retos del siglo XXI y que podamos hacer paulatinamente un mejoramiento de la ciudad, respetando las necesidades y la conveniencia de todos. La ciudad tiene una historia a través de su arquitectura, la ciudad tiene una historia a través de su traza urbana, y solamente lo que necesitamos es reorientar ese crecimiento urbano y ese desarrollo urbano del centro histórico y de sus barrios tradicionales. De tal forma que la propia edificación de la ciudad, al verse amenazada con esa modernidad, pues empieza a haber muchas demoliciones de esa arquitectura histórica, lamentablemente, ¿no? Y la tarea del instituto pues es, a través de esta búsqueda, de esta declaratoria federal, poder proteger esos inmuebles históricos que todavía tiene la ciudad, con especialistas como los cronistas a través de la historia, también nos han apoyado en el desarrollo de ese trabajo. Tenemos alrededor
de 573 inmuebles, ¿no?, catalogados aquí en la ciudad de Cuernavaca, incluyendo los pueblos que están alrededor de la misma ciudad. Desde luego, ese quehacer cotidiano que jugamos el instituto, enlazados con las autoridades estatales y municipales, ha sido primordial para que podamos buscar esta prospección de declaratoria federal y con ello, a través de un reglamento de imagen urbana, podamos ir generando, como ya citaba, este equilibrio en materia de imagen, que podamos ir rescatando la ciudad de Cuernavaca. La preservación de ellos no es únicamente la de su arquitectura y sus monumentos, sino la de sus habitantes, así como la de sus tradiciones y forma de usar sus espacios públicos y privados. Su conservación y restauración debe ir siempre acompañada de una revitalización de vida. Hoy en día, con algunos propietarios de algunas casonas, se están trabajando en la recuperación de estos espacios con algunos ejemplos como estos de que sean mixtos, podamos tener tanto la parte habitacional como el comercio y lograr ese equilibrio, ¿no? Entonces es muy importante la labor de la ciudadanía y para ello el instituto pues ha estado constantemente con las autoridades y por eso creemos que esta declaratoria pueda normativamente nos pueda respaldar este trabajo que estamos logrando más, estamos trayéndolo más de hace 20 años, ¿no? La ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, tiene una historia que viene de mínimo de 2 siglos para atrás. El Palacio de Cortés, mandado a construir por don Hernán Cortés, pues viene del siglo XVI y esto está encima de un asentamiento indígena, como lo muestran los basamentos piramidales y sus escalinatas que están en su acceso. Por eso vienen los visitantes y la ciudad de Cuernavaca es lo que ofrece en términos de visita cultural. Pero hoy, al siglo XXI, tiene retos desde el punto de vista de los desarrollos urbanos, tiene retos desde la perspectiva cultural, tiene retos desde convertir a esta ciudad en una ciudad que ya tiene su fama por ser una ciudad donde el turismo y el comercio es parte de la economía. La puesta en valor de nuestras manifestaciones y su riqueza cultural es responsabilidad de todos, para que juntos heredemos a las futuras generaciones espacios dignos de habitar, con el reconocimiento de nuestra historia y orgullo de nuestra identidad.